Si traen su Biblia, abran su Biblia. Aunque solo voy a leer un versículo nada más. Y de ahí partimos hacia la enseñanza. Está en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 4, y vamos a leer solo el verso 16, y después de eso les invito a que me acompañen a orar. Dice así la Escritura: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vuelvo a repetir el versículo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Oremos. Amado Dios, déjanos ver la enseñanza de este día a través de este versículo. Déjanos examinarnos y déjanos ver cuánto has transformado nuestras vidas en nuestro interior. Por fuera podemos tener una fachada, pero por dentro, Señor, es donde tú estás trabajando día a día para conformarnos a la imagen de tu Hijo. Háblanos, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Envejecer, hermanos, es inevitable. Y a veces no nos damos cuenta qué tan rápido se pasa el tiempo. El tiempo vuela. Alguien ha acuñado a veces hasta la frase: hoy es el último día del resto de tu vida. Y cada día que pase va a ser el primer día del ¿cómo dije hace rato? ¿El primer día o el último? El primer día del resto de tu vida. ¿Sí? Y cada día nos estamos acercando más y más al último día de nuestra vida. Pero miren, este mundo va contrario a lo que Dios a veces nos dice, porque este mundo nos enseña a temer el paso de los años. Nos presentan a la vejez como un estado muy difícil de vivir. Decrépitos, a veces dicen son los ancianos. Y a veces el mundo nos lleva a querer ocultar esta realidad por todos los medios posibles. Y no digo que todos estén mal, no se vayan a sentir mal, sobre todo las mujeres. Tintes, hay que pintarse el cabello para ocultar las canas. Botox, no votos matrimoniales, botox. ¿Sí? Si te puedes hacer una pequeña cirugía, pues mejor. ¿Sí? La idea es no mostrarnos avejentados delante de los demás. Queremos ocultar la realidad. Pero te tengo buenas noticias. Sobre todo, hermanos, si ya estás centrados en años. Ayer tuvimos en casa de Chava, cumplió 50 años. Le decía ayer, ya llegaste al 5.º piso, ya te da vértigo, ¿verdad? Y entonces empezamos a envejecer, pero no le temamos. La vejez es una etapa maravillosa en nuestra vida. Debe ser una etapa maravillosa, porque hemos acumulado a lo largo de los años experiencia, conocimiento, sobre todo con Dios, comunión con Él, y ahora somos un tesoro, ¿sí?,
de sabiduría. No debería ser diferente para los creyentes. Los hijos de Dios tenemos la oportunidad de mejorar notablemente con los años. Porque así como tú ves señales físicas en los cuerpos de los seres humanos cuando van envejeciendo, también deberían ser visibles las señales espirituales en los seres humanos cuando están creciendo y madurando espiritualmente. El otro día que estaba jugando frontenis con Memo, le tiré una pelota medio difícil y se quedó parado. Le digo, corre Memo, corre. Dice, no, a mis 71 años estás loco si voy a correr por una pelota de esas. Ya no llego. Y es que las facultades van mermando con el paso de los años. Óscar ayer en la reunión nos decía, yo tengo necesidad de hacer ejercicio todos los días. Y es verdad, cuando tú cuidas tu cuerpo, cuando le das atención, cuando lo cultivas, sin hacer de tu cuerpo un ídolo, bueno, creo que tu cuerpo te puede durar más. Si no hay excesos para tu cuerpo. Yo le decía a Óscar, pues, la verdad, te envidio, estás bien delgado, aparte del apellido, ¿no? O le quiere hacer honor al apellido, ¿no? Pero generalmente la mayoría de los seres humanos mortales, porque Óscar no es mortal, tendemos a embarnecer. Algunos nos dicen, sí, embarneciste porque parece que te comiste a Barney. Por eso embarneciste, ¿no? Ya sácate al Barney que traes adentro. Pero se empiezan a mostrar las huellas de los años en nosotros. A veces nuestro caminar se hace más lento, los achaques empiezan a aparecer, pero eso no nos debería de preocupar, porque dice el apóstol Pablo, sí, este hombre exterior, esta cáscara, este estuche, ¿sí?, finalmente se desgasta, y un día más adelante dice Pablo, este tabernáculo terrenal, refiriéndose al cuerpo, finalmente tiene que ser desechado y nos vamos a morir. La muerte viene de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿sí? A veces una enfermedad nos va a sacar de este mundo. Un accidente a algunos otros los saca de este mundo. Pero todos vamos a salir y vamos a morir porque este cuerpo se desgasta. Me da risa lo que algunos han hecho. Dicen que creo que Michael Jackson, quién sabe cuánto dinero pagó para que su cuerpo lo tengan ahí, como congelado, no sé qué, para que cuando descubran la ciencia, cómo vencer la muerte, lo revivan él. No sé si el autor de una novela llamada Dorian Gray pensaba en lo mismo. No quiero envejecer, y hace un pacto con el diablo, Dorian Gray, para que el que envejezca sea su retrato. Y se va viendo las huellas en el retrato de su envejecimiento y él se conserva joven. Y pasan muchas cosas con el paso de los años. Y se quedan las huellas marcadas. A veces sufrimos un accidente y tenemos una cicatriz, una marca, algo. Hace un año y poquito me empezó a crecer mucho un lunar que tenía por aquí. Y algunos a lo mejor me recuerdan, tenía una bolita como de grasa por acá. Y entonces fui a checarme el lunar porque estaba creciendo desproporcionadamente. Y me dijo la dermatóloga, se lo tenemos que volar y aparte tenemos que mandarlo a patología a analizarlo porque puede haber cáncer a lo mejor ahí. No es normal como ha crecido. Y ya que estaba ahí y me lo iban a cortar, mi esposa, que siempre me anima, porque yo soy medio cobarde, me dice, pues ya que estás aquí, ¿qué te parece si te vuelan tu bolita también?
Por eso es que hoy me veo 10 años más joven, hermanos. Pero me quedó aquí una huella, tengo aquí una huella de la cicatriz del lunar que me quitaron. Y así van quedando las huellas. Pero esas huellas también se tienen que ver en el hombre interior, en el alma y en el espíritu de los seres humanos. Cuando a lo mejor después de algunos años, si la gente te puede decir, oye, hoy te veo más sereno, cada día te veo más en paz, menos te intoleras, ¿sí? Sabes escuchar mejor, aunque estés perdiendo la audición, valga la contradicción. Porque con el paso de los años se pierden las facultades. Yo hoy padezco, pues no sé si se llama enfermedad. ¿Alguien ha oído hablar lo que es el tinnitus? Yo la padezco. Casi todo el tiempo estoy oyendo un zumbido constante que no se me quita. Fui con el doctor, la doctora, y a ver si había algún remedio, porque es muy molesto estar escuchando todo el tiempo un zumbido. Me dice, no es remedio, es parte de la vejez, me dijo. Dice, solo le puedo dar remedios. Dice, si quiere, póngase unos audífonos y ponga una música que le haga que se olvide de ese zumbido. ¿Sí? Cuando esté solo y le moleste tanto, prenda la tele, haga algo, provoque ese ruido para que no se esté concentrando en eso. El otro día me revisó mis rodillas porque me dolían y dice, las tiene medio chuecas. No me preguntó si yo monté caballo de joven, pero me dice, pero están bien, es el desgaste natural de la edad. Así se les van haciendo a los hombres y a las mujeres las rodillas un poco chuecas, ¿sí? Con la edad. Y empiezan a verse en nuestra alma y en nuestro espíritu también esas huellas. Qué sereno, qué tranquilo es el hermano. Yo sé que ustedes están diciendo, usted no, pastor. Pero debería ser la lógica en lo espiritual, en la madurez, en el crecimiento espiritual, que eso también se empezara a reflejar en nuestras vidas. Y sí hay cosas, por supuesto, porque si no sería en vano estar caminando con el Señor. A veces cuando yo doy alguna consejería a matrimonios que tienen menos años que el mío y me presentan sus problemas que vienen de la greña, a veces nada más me río y pienso para mis adentros, yo también pasé por eso, hoy no me peleo por eso. Hoy es algo tan superficial, hay cosas de más trascendencia, más importantes, más profundas como para estar perdiendo mi tiempo en un pleito de esos, queriendo tener la razón. Y el reto es que en lugar de convertirnos en viejos gruñones, testarudos, intolerantes, odiosos, como seguidores de Cristo, ¿sí?, podamos volvernos más perdonadores, más amorosos, estar dispuestos a ocuparnos en los demás, saber ser buenos escuchas, ¿sí?, y que las cualidades o las virtudes espirituales se vayan desarrollando cada día más y más en nosotros. Envejecer, hermanos, es la continuación del viaje que nos va a llevar a ser más como Jesús. Eso dice la Escritura, hasta que la imagen de Cristo sea formada en ustedes. Para los que les gusta leer o les gustó leer, o que les guste leer, no solo la Biblia y Biblios cristianos, sino también otra clase de libros, yo los leo. No me traten de hereje, hermanos, pero yo leo otros libros también.
Un libro que leí hace muchos años y no lo quise traer con un bonche de libros que traje aquí a la biblioteca. Lo quise conservar en mi casa. El libro se llama Siddhartha. ¿Alguien ha leído a Siddhartha? Gautama, de Hermann Hesse. Bueno, ese libro me gustó mucho, porque es un hombre, relata en la novela, que está buscando a lo largo de su vida, ¿sí?, llegar a la serenidad, a la paz mental. Y se mete por muchas áreas en su vida, pero dándose golpes, ¿sí?, dolor, sufrimiento. Sigue a líderes que cree que le pueden dar el camino a seguir, pero solo es hasta que se mete a meditar y a preguntar al Creador que puede alcanzar ese nivel. Tiene que ver con cierta doctrina oriental y llega al nirvana. Pero encuentra la paz mental, y su amigo de la infancia, desde la juventud, que también quiso seguir en eso mismo, llega un momento en su vida que se separan, y al final en sus vejez se encuentran los dos, y su amigo sigue con un hambre de seguir buscando eso que le dé la paz, la serenidad. Y cuando se encuentra con Siddhartha, lo encuentra en ese estado de paz y tranquilidad. Y le dice: ¿cómo le hiciste, Siddhartha, para conseguir lo que ya tienes? Yo lo he buscado todo el tiempo y seguí a este gran maestro, a este líder, a este otro, y no lo he podido encontrar, no tengo paz. Y le dice Siddhartha una frase que se me quedó grabada. Y ese libro lo leí, no lo he vuelto a leer, yo creo hace 20 años no lo he vuelto a leer. Pero se me quedó grabada la frase y le dice Siddhartha: ¿no será que es a base de buscar tanto que no encuentres? La Escritura dice: ¿quién subirá al cielo para hacernos descender a Dios? ¿O quién bajará a las profundidades para hacerlo subir? Y dice: cerca de ti está la palabra de vida. Cerca de ti y cerca de mí está Dios. Dios nunca se ha alejado de nosotros y nos da todos los recursos, los medios para que nosotros crezcamos en una íntima comunión con Él y maduremos. Y entonces en el hombre interior se empiece a reflejar, ¿sí?, las otras virtudes que dan la madurez y la espiritualidad. Pero necesitamos tener una comunión con Dios para que nos parezcamos cada día más a Jesús. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo comienza la madurez, hermanos? ¿En qué etapa de tu vida comienza la madurez? ¿No? Dice nuestro hermano Poncho que cuando tenemos la convicción de amar a Dios. Dice mi hermana Reina que llega a la madurez cuando llegan las personas según las circunstancias de nuestra vida y empezamos a madurar, ¿no? Acompáñame al libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 7. Dice: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdense sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal,
porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La madurez empieza muchos años antes de que envejezcamos. Empieza muy atrás en nuestra vida, en nuestra etapa de juventud. Para los creyentes debe de empezar cuando tenemos un encuentro con el Señor, y a partir de ahí cada decisión que tomemos debe estar basada en lo que Dios dice y piensa. Debe estar basada en buscar su consejo y hacer lo que Dios nos pide. Hace unos días tuve un sueño y ustedes saben a veces que si no se cuenta inmediatamente el sueño, se te va, ¿no? Se te olvida. Y entonces cuando desperté lo tenía bien fresco y camino al trabajo de mi hija que la llevo, le empecé a contar mi sueño. Dije, para que se me quede grabado. Y después se lo conté a mi esposa. Y en mi sueño, yo sabía en el mismo sueño que era un sueño. ¿Sí? Y sabía que en el sueño yo tenía la edad que tengo hoy. Pero empecé a soñar puras cosas de mi juventud. Soñé que estaba en la universidad, a donde nada más fui un año como oyente, y que pasaba por las islas de Ceú, aunque no eran exactamente iguales, y veía a todos los estudiantes y escuchaba sus pláticas, y yo iba caminando, pero sabía que iba caminando como de mi edad que tengo actual. Pero a los que veía, los veía como cuando yo era joven, a todos los jóvenes, ¿sí? Entonces yo ya viejo, pero estaba viendo escenas de mi juventud. Y hubo una escena muy chusca porque llegué a los vestidores. Yo en ese entonces lo relacioné que eran los vestidores de la prepa, de la alberca que había en la prepa. Y estaba un grupo así en el vestidor de jugadores de un equipo de fútbol, y hasta no me pude acordar del nombre del compañero de la prepa que organizó el equipo de fútbol de nuestro salón. Los que han estudiado y han estado en algún lado saben que siempre hay alguien así, ¿a poco no? El que se encarga de decir, yo voy a juntar lo del arbitraje, yo soy el que los represento, yo pongo el cuadro, o sea, es el director técnico del equipo, ¿no? Y me acuerdo, le vi hasta la cara, dije, este cuate, pero ¿cómo se apellidaba? ¿Cómo se apellidaba? Y entonces estaba diciéndoles a todos, les estaba dando la estrategia de cómo vamos a jugar, y decía, ustedes 5 son en donde se apoya el equipo, tú. Y yo decía, y a mí no me nombró, ¿no? Y de repente me le acercaba yo, dije, ¿y yo que no soy parte del pilar del equipo? Dice, bueno, tú también. Pero a lo que quiero ir relatándoles esto es que en el mismo sueño, que yo sabía que era un sueño, yo sabía que me estaba riendo ahí dormido en mi cama porque estaba disfrutando eso que estaba recordando a través del sueño. Me estaba riendo y pensaba en el mismo sueño, en mi conciencia real que era un sueño, y decía, qué bonita etapa. Eso de mi juventud me gustó, lo disfruté. Tengo una foto cuando metí un gol de cabeza con ese equipo de la prepa. Alguien captó ese momento en donde yo me estiro y meto un gol de cabeza, y en la foto de atrás está la firma de todos los que pertenecíamos a ese equipo. Y todo eso lo empecé a disfrutar nuevamente a través del sueño. Y porque aquí dice, alégrate, joven, alégrate de tu juventud. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Como que si Salomón diera una carta abierta, vive tu vida. Con la filosofía que a veces hoy se maneja en el mundo, ¿no? Tú vive tu vida, disfrútala.
Incluso hubo algunos teólogos que con esta porción estaban en desacuerdo con Salomón contra las enseñanzas de otros, por ejemplo, las enseñanzas de Moisés. Pareciera ser que Salomón da mucha manga ancha como para la pecaminosidad, ¿no? Para pecar. Pero enseguida después dicen que los teólogos corrigieron, porque enseguida, después de que les dice todo esto a los jóvenes y en las vistas de tus ojos, les agrega Salomón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si tú quieres llegar a una buena vejez, siendo un hombre sabio, maduro, ¿sí?, habiendo crecido espiritualmente, cuando eres joven, tienes que considerar a Dios en tu vida. Porque cada decisión que tú y yo tomemos nos va a acompañar el resto de nuestra vida hasta que nos muramos. Sea buena o sea mala. Va a haber consecuencias de cada decisión que tomemos. ¿Sí? Es por eso que debemos considerar lo que estamos decidiendo, y la Escritura nos invita, o invita en este caso a los jóvenes: acuérdate de tu Creador. Sabe que sobre todo lo que tú decidas, Dios un día te va a sentar en un trono para enjuiciarte, no para salvación, sino de cada una de las cosas que hiciste mientras estuviste en esta tierra. A los que ya hemos creído en Jesús, no es para condenarnos, pero para pedirnos cuentas de lo que hicimos. Y entonces empieza Salomón a darnos unos consejos que muchos, a lo mejor yo entre ellos, llegué a tener en mi juventud. Enojo. Dice: quita pues de tu corazón el enojo. ¿Cuántos son enojones? Aquí se la levanta. Véngate, levántasela tú. Hermanos, batallamos con muchas cosas. En la formación de nuestro carácter, ¿sí?, que se va formando desde que nacemos, aparte del temperamento que ya traemos, ¿sí?, si no controlamos esas cosas, o en este caso, cuando somos niños, nuestros padres nos ayudan a controlar esas cosas, y a veces es con la vara, podemos dejar que esto se descoyunte, pierda, ¿sí?, el control. Es como un caballo brioso, bronco, que una vez que se descoyunta, se va, no hay quien lo pare. Entonces tenemos que aprender a controlar. No podemos dejar que un niño, ¿sí?, haga sus berrinches o enojo, ¿sí?, tenemos que controlarlo. Y el joven, para cierta edad, tiene que haber aprendido ya a controlar su enojo. Y no se trata nada más de contenerlo, que a veces tú regañas a tu hijo y es adolescente y no te dice nada. Parece ser que lo controló, pero no lo controló, porque está bien enojado. No, todo se lo tragó. Ahí lo tiene. Tiene que haber una buena actitud. Tiene que entender que lo que le están diciendo sus padres o como lo están disciplinando es en función de su bien, y lo tiene que recibir bien, y nosotros como padres tenemos que llevarlos a ese punto. Y la Escritura es clara, dice: quítalo. El enojo a nadie le ayuda. Hace unos días venía caminando con llevaba a mi hija también a su trabajo, y a ella le gusta escuchar unas noticias en la radio. Y estaban dando una noticia de lo que sucede en las madrugadas para el siguiente día. Decía: y dos conductores, uno se le cerró al otro, el otro no se dejó, lo alcanzó, se bajaron, uno de ellos lo golpeó y con el golpe lo mató. Como quedó todo grabado, lo andan buscando, no sé si ya lo encontraron, lo andan buscando para que pague las consecuencias de ese acto, de un enojo, de unas cosas, hermanos, que no vale la pena, ¿sí?, por una tontería, por un problema de tráfico que no se dejan pasar, y eso
sale lo que cada quien trae dentro. Y lo mató. Con un acto de descontrol, de no dominar tu enojo, puedes echar a perder tu vida. Quítalo. Aparta de tu carne el mal. Tenemos el Espíritu de Dios y podemos diferenciar qué cosas están mal. Hazlas a un lado. ¿Sí? No dejes que te domine el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Cuántos hemos escuchado a jóvenes fanfarronear de sus pecados, de sus tonterías que hacen? Como si fuera una gracia. Todo eso que debería avergonzar los enorgullece. He tenido tantas chavas, me he acostado con tantas, ¿no? Soy un don Juan. Tenemos que quitar todo eso. Y Salomón dice, acuérdate, trae a la memoria, piensa en Dios. No te dejes llevar por los impulsos de tus pasiones. Acuérdate de tu Creador. Siempre tenlo presente en tu mente, en tu corazón. Que nunca se aparte la idea de Dios. Mira, Dios te acompaña a todo lado donde vas. Pregúntale a Dios cuando vas a ver una película, ahí tú solito en tu casa y no hay nadie. Y tienes un cable ahí que pasan películas para adultos. ¿Sabes quién está al lado contigo viendo la tele? Dios. ¿Tú crees que no hay nadie? Estoy solo. Mi mamá se fue a una fiesta ahí con el chava, ¿no? Que ya ves que las prolonga hasta tarde. Va a llegar tarde. Me quedé solito. Nadie me ve, ¿no? Ahora sí, esta información es para los que sean un poquito viejitos como yo. Hace muchos años había un programa que se llamaba El Monje Loco. ¿Alguien se acuerda del Monje Loco? Y ese monje loco relataba ciertas historias de maldad y al final terminaba con una risa macabra. Nadie sabe, nadie supo. El monje loco terminaba diciendo así, ¿verdad? Sí me sale bien. Yo era el que hacía esa voz del monje loco. No, no es cierto. Y a veces se queda esa idea del monje loco. Nadie sabe, nadie supo. ¿Y Dios? Ahí está. Siempre está ahí. Y quizás la pregunta sería, a lo mejor hazla así, ¿tú serías capaz de invitar ya no a Dios, a tu mamá a ver algo de lo que estás viendo? ¿A tu pastor a ver algo de lo que estás viendo? Y cuando nos acordamos de Dios, ¿sí?, entonces podemos hacer a un lado esas cosas porque mira, te decía, todo tarde que temprano nos va a alcanzar de nuestras decisiones. Y van a venir, dice, los días malos. Y van a llegar los años de los cuales digas, no tengo en ellos, en esos años, contentamiento, y se está refiriendo a la vejez. Cuando te dije que platiqué con una persona, Beto, que vino con su hijo, el viernes estuve platicando con un joven de 17 años y me vi reflejado. Y por un lado recordé parte de mi vida que desperdicié, pero por otro lado le di gracias a Dios porque no fue un periodo tan grande de mi vida. Desperdicié como 7 años de mi vida disipadamente, ¿sí?, mal, muy mal,
Pero entre los 22, llegando a los 23 años, me aparté de esa vida. Y desde hace 40 años no me drogo. Y desde hace 40 años el Señor empezó a transformarme y sigue transformándome, ¿sí? Pero llega el momento en que si no modificamos, llegarán esos años en que volteemos hacia atrás y estemos llenos de amargura, que no haya contentamiento, que no haya gozo, que no tenga esos recuerdos de mi sueño, que me hicieron reír. Yo a veces cuando sacamos los álbumes de fotos de todos mis hijos que les hicimos fiestas siempre, en varias de ellas, de esas fiestas, yo no salgo en las fotos. ¿Pero saben por qué no salgo? Porque yo la sacaba. Yo siempre estaba con la cámara ahí. Cuando Lalo ya creció y aprendió a sacar fotos, y él era el que no salía. Ya empezaba a salir yo. Hace el jueves creo me puse una playera amarilla. Y mi hija cuando la ve me dice: papá, ¿esa playera? Digo: no, es otra nueva, hija, porque tengo una foto con una playera así, cuando ella era chiquita y está mordiendo su pastel así. Y estoy ahí yo con ella. Y cuando reviso así, revisamos las fotos y empezamos a deleitarnos, y mira, pasó esto y esto y esto. Hay gozo, hay alegría de lo que vivimos. ¿Cuáles quieres que sean tus recuerdos? ¿Sabes cuándo haces tu verdadera historia de tu vida? A partir de hoy. La verdadera historia que tú quieres que quede registrada en tu vida, tienes que comenzarla hoy. Porque lo que hiciste ayer, absolutamente nada puedes cambiar. Ya está hecho, ya las consecuencias van a venir. Pero si tú quieres que tu vida sea diferente, es a partir de hoy que tienes que modificar tu forma de ser. Si no te gusta cómo estás siendo. Decía Mafalda, también leía Mafalda, hermanos. ¿Sí? Tiene una agudeza Mafalda. ¿Sí? Y decía Mafalda así. Y se ponía en su pose así como de líder sindical así. Y agarraba a Mafalda y le decía: la verdadera historia es para adelante, no para atrás. Hay un salmo que se le atribuye a Moisés. Es el Salmo 90. Y fíjate lo que dice Moisés. Verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Quizás con el avance de la ciencia ahora algunos viven más. Ayer nos decía Oscar, tu mamá, ¿cuánto me dijiste? ¿98 tiene? 98 años su mamá de Oscar. ¿Cuántos tiene, hermana Reina? Usted es una jovenaza. 100 años. 100 con 6 meses. Pero Moisés escribió que a los más robustos llegan a 80 y creo que todavía es como un promedio. ¿Sí? Quizás no rebasemos eso, en promedio sea eso. Y después dice: con todo, aún con los 80 años, 70, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Aunque alguien llegue, y a veces vemos viejitos que dices: qué bárbaro, cómo me gustaría estar a su edad así. Todavía se vale por sí mismo, oye bien, ve bien, no necesita ni lentes, pero de todos modos vemos el deterioro que los años han hecho en su vida. Están viejitos, ¿no? Su fortaleza viene a ser molestia y trabajo.
porque pasan pronto y volamos. Y empiezan a aparecer cosas, ¿no? A veces los dolores, incontinencia urinaria, y empiezan muchas cosas, ¿no? Mi hija luego me dice: ay, papá, tú te levantas muchas veces en la noche al baño. Sí, hija, mi vejiga ya no da para más. ¿Sí? Antes ella se duerme, puede dormir 12 horas seguidas y no va al baño. Yo no puedo. Mis viejitos de mi edad me van a entender. Y luego dice Moisés: ¿quién conoce el poder de tu ira? Le dice a Dios, y tu indignación según que debe ser temido. Y una vez que le dice esas palabras a Dios de que quizás no hay a quien conozca a Dios de esa forma, le hace una súplica a Dios y le dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiero contar cada día de mi vida, ¿sí? De tal manera que todo lo que haga pueda reflejar a un hombre que ha madurado, a una mujer que ha madurado y que toma una decisión sabia, ¿sí? Porque dice Pablo en Efesios: los días son cortos y son malos. Entonces nuestra madurez espiritual empieza desde nuestra adolescencia. Y me encanta cómo describe poéticamente Salomón lo que pasa con válgame la redundancia, lo que pasa con el paso de los años. Y sigue diciendo, cuando dice él que quizás no vaya a tener contentamiento y está pensando en el futuro, dice, y se supone que este libro lo escribió en su vejez. Dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y dicen los comentaristas que esto se refiere a los vaivenes de la vida que cada ser humano tiene. Que a veces tenemos días buenos, días malos. A veces parece que el sol está brillando y a veces parece que todo está oscuro, que todo me llueve a mí. ¿Sí? Y después describe lo que sucede en los cuerpos, dice: cuando temblarán los guardas de la casa. Dicen que a veces los guardas se refiere a la columna vertebral, que es la que nos mantiene erguidos, nos permite estar bien, pero de repente con los años han visto que a veces los que ya somos viejitos nos empezamos a encorvar. Empieza a surtir efecto los años, nos encorvan, van a temblar los guardas de la casa y se encorvan los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Yo admiré al papá de nuestras hermanas Tlaseca, ¿sí? Tenía 80 años, creo, el viejito, y tenía una dentadura envidiable, bien blanquita, no le faltaba un solo diente, no tenía una sola picadura. Tengo un hoyo aquí, tengo otro hoyo acá, tengo un puente aquí, porque tengo otra muela que ya no tengo. Y hay que usar prótesis, muelas, ¿sí?, artificiales, porque si no ya uno no puede comer. Me acuerdo una vez que fui con mi papá a su pueblo y nos hicieron una elotiza de esos de cacahuacintle, pero nos pusieron ahí elotes y chilito, mayonesa, queso, todo así, hermanos. Si les despierto el apetito, no se vayan, espérense, ya mero acabo. Y estuvimos ahí, mi papá, cuando de regreso venía mi esposa y venía lamentándose: ni siquiera uno me pude acabar porque no tengo dientes. Y que, papá, pues ya ponte tus dientes, ¿no? Bueno, las muelas ya no muelen, se nos caen las muelas, se deterioran.
Eso pasa con los años. Se oscurecen los que miran por las ventanas, refiriéndose a los ojos. Yo ahora ya uso Biblias con letra grande, pero de todos modos me prevengo y traigo lentes por si aún esta no la puedo ver. Antes me jactaba que yo no necesitaba lentes. Pues ahora ya no puedo leer a veces sin lentes. Se oscurecen aquellos que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Yo envidio a mi esposa porque tiene un sueño tan tranquilo y se duerme tan fácil y no se despierta a veces como a muchos nos sucede. Dice ahí que como las aves se despertarán. ¿Saben qué pasa con la edad? Se nos empieza a ir el sueño. Empezamos a padecer insomnio. Nos cuesta trabajo una vez que nos despertamos volvernos a dormir. ¿Saben qué yo hago cuando voy al baño que me paro en la madrugada? Voy con los ojos cerrados así, digo, para que no se me vaya el sueño. No, de veras. Y un día le platiqué a una cuñada que es un poquito más grande que yo, como 2, 3 años, y dice, yo hago lo mismo. Dice, para que no se me vaya el sueño. Pero ¿qué creen? Se me va. Y entonces aprovecho para estar orando ahí. Ha habido ocasiones que me he parado y mejor me voy al comedor a estar leyendo mi Biblia. Digo, sufro más de estar aquí dando vueltas para un lado, mejor me paro. Entonces sucede eso. Van a levantar a la voz, se van a levantar a la voz de las aves. Cualquier ruidito ya nos despierta. ¿Sí? Y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el caminar. Yo sigo buscando hoy, pero antes lo hacía por mi esposa. Dije, los que conocen dónde vivimos en un segundo nivel y las segundas escaleras son de metal, que las tuve que cambiar hace no mucho porque eran con hoyitos así nada más barritas y ahora es parejas. Y pensando en mi esposa, ¿no? Por su enfermedad, ¿no? Y yo pensé, más adelante ella le va a ser más difícil subir. Pero un día Dios así como que me dijo, ¿y tú? ¿A poco tú estás muy joven? Pues tú tampoco después a lo mejor ya vas a poder subir. Antes yo me acuerdo que me tropezaba en algo y la agilidad me hacía pegar el brinco y no pasaba nada. Hoy me tropiezo, me caigo. Ya no tengo esa agilidad. Y entonces empieza a haber temor. Por favor, hermanos mayores, hermanas mayores, bajen las escaleras agarrándosele el barandal. No, en serio, esto es en serio, no es broma lo que estoy diciendo. Agárrense del barandal. Tengo una tía, o tenía una tía, que se mató porque subió a tender su ropa y bajaba con su ropa así y bajaba de espaldas la escalera. Se atoró, se dio en la nuca y se murió. Agárrense, por favor. Si te es difícil bajar de un pecero porque están altos, hijos, esposos, no expongan a sus esposas a subir un pecero. Páguenle un taxi o cómprenle un coche. Llega momentos en nuestra vida que eso es un riesgo hacerlo. Subirse a esos transportes que están bien altos, a veces es un escalonzote aquí, así en los peceros. No expongan. Vienen los terrores a eso, a lo alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores se andarán alrededor. Se pierde hasta el apetito. Pero, hermanos,
eso solo es anuncio de que estamos más cerca del Señor, de la plenitud del Señor, de que vamos a verlo cara a cara, ¿sí? De que no nos debe de asustar eso, de que debemos estar confiados. Él no nos va a dejar. Así llega el momento en que no nos podamos valer por nosotros mismos, va a poner a nuestro alrededor alguien que se va a ocupar de nosotros. Pone los medios. Por ahí vi a Nancy un día, hace años, Nancy me dijo, no sé qué le pasó, no sé si ella, alguien de su familia, pero te acordarás, Nancy, me comentaba ella, si hermano, es que las medicinas me están saliendo bien caras y eso. Y me acuerdo casi medio molesto con Nancy, le dije, ¿y las puedes pagar, Nancy? Pues sí, hermano. Entonces dales gracias a Dios, porque hay gente que está enferma y no las puede pagar. Dios nos provee. Mi esposo ahora está llevando un tratamiento caro de unas vacunas. Dios provee y lo da. Y tenemos que confiar en Él. Y mira, voy a terminar dándote unos consejos para bien morir. No, mejor no me dé nada, pastor. ¿No quieres unos consejos para bien morir? Yo esperaba puros amenes. Amén, amén. Ya le dije, ahorita vamos a ministrar al final. Rubén y Beto van a estar ministrando con los santos óleos. Para bien morir. Evita los excesos que te pueden destruir tanto tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Evita los excesos. No le juegues al vivo, porque te vas a morir, y mal. Evita los excesos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si todo eso es tan atractivo. Bueno, piensa en Dios en cada decisión que estás a punto de tomar. Esto nos va a recordar que nuestro Creador es el mejor antídoto para huir de las pasiones, para huir del pecado. No hay un mejor antídoto que pensar en Dios. Medita en su palabra, léela, ora, ¿sí? Preséntale todas tus luchas a Dios, lo que te gustaría hacer y que sabes que está mal, preséntasela a Dios. Hazlo a partir de hoy. No pospongas las cosas. No digas nada más que pase esto. Por eso es que les decía de este joven que vino, le platicaba a Beto el viernes. Llegó un momento en que todo lo que esté hablando con él se quedaba viéndome así y de repente le dije, ¿crees que alguien te puede ayudar? Y llegó un momento en que como que se le iluminó el rostro porque me estaba viendo a mí y dice, sí, como esperando que yo dije, así yo te puedo ayudar. Le dije, ¿qué crees? Nadie te puede ayudar. Estás fuera del alcance de la ayuda humana. Eres un caso perdido. Y se decepcionó así. Pero después ya lo traté de tranquilizar. Le digo, solo Jesús. Solo Jesús te puede ayudar. No hay nadie más. No confíes en los seres humanos. Solo Jesús nos puede ayudar. Pero tenemos que empezar a hacerlo hoy, porque van a venir esos días malos. Y para poder controlar todo eso, para tener una buena conciencia en nuestra vejez, para estar con paz mental en nuestra vejez, para que no estemos sufriendo por los verdugos que nos van a estar atormentando en nuestra vejez, tenemos que hacerlo desde hoy y estar en paz con Dios, estar en paz con nosotros y con los demás.
Matthew Henry escribió esto: el hombre es una extraña clase de criatura, un rayo del cielo, unido en un trozo de barro. Se separa en la muerte, y cuando uno se va al lugar de donde vino, el cuerpo, o sea, el trozo de barro, vuelve a su tierra. El espíritu, o sea, ese rayo de luz, vuelve a Dios, que cuando hizo al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida para hacer de él un alma viviente. Vamos a morir. Y te dejo de tarea que revises la vida de algunos personajes bíblicos. No fueron exentos de fallas, cometieron pecados, pero corrigieron y su corazón fue purificado. Y en su vejez murieron bien. Está Pedro. Estudia la vida del apóstol Pedro. Cuando estudias sus últimas cartas, las que escribió él, las 2 cartas universales que escribe Pedro, ves un ser totalmente transformado a lo que era cuando fue joven. Aquel que vaciló, que a pesar de que caminó en el agua, vaciló. Aquel que negó a Jesús, aquel que quiso impedir con una profecía que Jesús le estaba diciendo sobre su propia persona, que era necesario que él fuera a Jerusalén y fuera crucificado y muerto, sepultado, pero que resucitaría. Dijo: no, Señor, que no te acontezca eso. Revisa la vida de Pedro, checa la vida de Jacob. Dice ahí que cuando llegó a Egipto, dice, y vivió 17 años en Egipto. Esos fueron sus mejores años de Jacob. Los 17 que vivió en Egipto, porque aprendió a buscar a Dios, a depender de Dios. Y aunque le habían dicho: tu hijo José vive y está en Egipto y quiere que vayas, llegó un momento en que ahí se paró y dijo: voy a buscar a Dios. Solo si Dios quiere que vaya a Egipto, voy a ir. Y Dios en un sueño se le reveló y dijo: ve a Egipto, no temas, Jacob, porque tu hijo José te va a cerrar los ojos. Así que ve a Egipto. Y murió en paz, rodeado de sus hijos, orando por ellos, profetizando sobre cada uno de ellos. Revisa la vida de David. En David, la expresión antes de morir que usa la escritura ahí en Crónicas, y antes cuando apenas se está anunciando su muerte, dice: y estaba lleno de días. O sea, quiere decir que estaba lleno de vida todavía, que estaba pleno en eso que estaba viviendo. Más o menos haciendo los cálculos, David nada más vivió como 70 años. Empezó a reinar a los 30 y dice que reinó 7 años en Hebrón y 33 en todo Israel. Tú le sumas 30 más 40, 70 años vivió. Y durmió en paz. Dice de Moisés también que él murió lleno de días, y que aunque no entró a la tierra prometida, de lejos Dios le dijo: vela, Moisés, porque aunque no vas a entrar, te permito que la veas, porque vas a reunirte con tus antepasados. Y no vemos a un Moisés refunfuñando: no, Señor, yo no me quiero morir. No vemos a un Moisés como Ezequías: auméntame más años a mi vida. ¿Cómo está? Tenía la esperanza puesta en su Dios. Para que tú vivas una buena vejez, 3 pasos. Ten una relación perfecta con tu Dios. Perfecta. Búscalo todos los días. Dale el debido lugar a Cristo en tu vida. Segundo, con esto vas a tener un progreso perfecto.
Porque este progreso va a venir en la medida en que seguimos confiando en Cristo, que aprendemos más de Cristo y que nos acercamos más a Cristo y que obedecemos más a Cristo y que dependemos más de Cristo. Eso nos va a llevar a un progreso perfecto en nuestra madurez. Y tercero, va a llegar el momento en que seremos perfectos totalmente. Totalmente seremos perfectos cuando desechemos este cuerpo. Dijo Pablo a los filipenses, no que ya lo haya alcanzado, refiriéndose a la resurrección, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y tú y yo debemos tener la misma meta. Tenemos que llegar a alcanzar la resurrección, tenemos que llegar a la meta al final de nuestras vidas poniendo la mirada fija en Jesús. No nos desviemos de ahí, hermanos. Tenemos garantía de que vamos a estar en su presencia y vamos a verlo cara a cara, pero tenemos que ser perseverantes hasta el final. Así ya no nos podamos expresar, hayamos perdido muchas facultades, ¿sí? Que haya un tiempo siempre para Dios, que sea lo más importante en nuestras vidas. Y solo déjenme mencionar esto porque me gustaría irme así. Hace unos días, teniendo una reunión de pastores, y hace otros días también platicando con Liz, Johnny nos trajo a reflexión, porque cuando Memo me dijo cómo murió nuestra hermana Silvia, él me expresó así, dice, es que yo de repente cuando ya no oí ruido, dice, la encontré en su cama, dice, y esto me expresó así Memo, cuando me habló por teléfono que había muerto su esposa, me dice, es que se fue de bruces y cayó en la cama. Y entonces cuando Johnny hace 2 viernes, este viernes no, el anterior, estuvimos en la reunión y le decía, no papá, ¿sabes qué pasó? ¿Por qué encontraste así a mi mamá? Porque mi mamá estaba orando. Dice, ella tenía la costumbre, después nos ratificó Memo, que cuando se levantaba lo primero que hacía iba al baño y antes de cambiarse, vestirse, cualquier otra cosa, doblaba sus rodillas, se inclinaba sobre su cama y empezaba a orar. Y le decía a Johnny, mi mamá de seguro, papá, empezó a orar. Y estando ahí orando al Señor, el Señor se la llevó. Y eso trajo más consuelo y lo platicábamos hace unos días con Liz. ¿Cómo me gustaría irme así? En comunión con el Señor, hablando con Él y que en ese momento nos diga, vente hijo, vente hija. Ya no estés ahí. Vente conmigo, aquí a la plenitud. Y estoy seguro que así está nuestra hermana Silvia, nuestro hermano Chevo y todos nuestros hermanos que se nos han adelantado. En la plenitud de su vida, en la presencia de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Porque bien vale la pena vivir esta vida que tú nos has regalado. Pero mucho más vale vivir la vida para vivirla para ti. Para que podamos dejar quizás una huella. No vamos a salir en los periódicos, en las columnas de 8 notas. Ahí. Quizás nadie se va a enterar de muchas cosas que podemos hacer cuando vivimos rectamente para ti. Pero no nos importa el reconocimiento de la gente. Nos importas tú. Queremos vivir vidas santificadas a ti, entregadas a ti, temerosos de ti. Que cuando lleguemos al último suspiro nuestro, quizás todavía entre el cielo y la tierra, podamos escuchar tus palabras. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que ese sea nuestro anhelo de poder llegar así a tu presencia, Señor, con una conciencia limpia y en paz. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Nos vemos el miércoles.